Buenas tardes. Estoy a punto de salir corriendo porque no me esperaba esta afluencia y es una charla dura para mí. Espero que para vosotros no. Lo primero, quería decir algunas cosas y como tengo la memoria corta, me las iré apuntando. De hecho, voy a girar y así yo puedo ir viendo lo que sale ahí. Primero, gracias al científico Eureka, que ha retomado el tema de la divulgación científica y creo que es bastante interesante y que se pueda ver la divulgación científica de muchos ámbitos, ¿no? No solo de la pura, de aquello que sale del laboratorio, sino de aquello que es la ciencia y que no es la ciencia, ¿no? Y por eso darme la oportunidad. Y además estoy muy contento de hacerlo que sea en el ICA Ateneo. Uno de los primeros sitios que cuando llegué a Bilbao hace ya 4 años, pues cuando vine aquí me impresioné, ¿no? Por mi tradición familiar, los Ateneos, a ver si yo consigo terminar con la voz entera. De los Ateneos, por mi tradición familiar, tienen un significado muy especial. Entonces me vino Ateneo rojillo, en vez de libertario, pues me hacía más ilusión todavía y así como estaba decorado, para mí fue muy impresionante. Entonces hoy también agradecer a ICA, ¿no? por acoger este tipo de eventos y hagamos de esto hoy un Ateneo, lo que originalmente en la España del siglo XIX era un Ateneo, un sitio donde las clases populares, la gente que no tenía la oportunidad y el derecho de acceder a una educación formal, iba a formarse, ¿no? Después del trabajo. Y otros trabajadores, otra gente, ayudaba a esa formación, pero de una manera, no sé si decir socrática, de una manera participativa y por supuesto creativa. El que estaba ese día, le tocaba enseñar un tema determinado, salía de ahí enriquecido del debate que se generaba, ¿de acuerdo? Vamos a hacer hoy, del acto de hoy, un Ateneo, por tanto, ahí me he equivocado, me pongo a preguntar, y ese es el eje, ¿no? que tenemos de la academia, ¿no? de la comunicación unidireccional, pero no, preguntar no, por favor, criticar, comentar en lo que estéis o no estéis de acuerdo, y si estoy dejando algo que creáis que sea importante, levantar la mano y participar. Vamos a intentar hacerlo fluido, eso sí, para poder llegar al final y que no nos echen, pero por favor, vamos a hacer esto participativo, ¿de acuerdo? Porque voy a pasar por encima de muchas cosas. Esto no va a ser una charla de un tema, va a ser de muchos temas que van a tener un hilo conductor, pero que muchas de esas cosas pues no voy a saber si las conocéis o no las conocéis, las estoy explicando bien o no. Muchas de esas cosas están desarrolladas en mi blog, en Ciencia Mundana, al final os daré la chapa con el libro, y voy a colgar la presentación, si se graba bien, si se entiende bien, voy a colgarla, y sobre todo la charla también, porque hay enlaces, hay referencias, hay cosas que a lo mejor no queréis apuntar, pero queréis leer ese artículo que he mencionado después, y ahí colgaré la presentación por ahí, ¿vale? Y lo más importante es que no soy ni filósofo, ni soy experto en la mayoría de las cosas de las que voy a hablar. Eso quiere decir que seguramente meteré la pata en muchas cosas, o me perdonáis o me corregís o ambas cosas, ¿vale? Pero el caso es que entendáis que esto no es una charla sobre un tema concreto que yo soy un experto, sino una serie de reflexiones que vengo colectivamente, una serie de gente llevamos trabajando durante años y probablemente décadas, y que yo quiero compartir con vosotros hoy. Vale. Primero, como soy muy vago, Wikipedia. ¿Qué es la pseudociencia? Y me gusta bastante la definición, a mí me sirve. Aquella afirmación, creencia, estas 2 o 3 primeras diapositivas, intentar quedaros con esos conceptos, con esas ideas, ¿vale? De las que vamos, porque nos van a servir para el resto. Una afirmación, una creencia, una práctica que es presentada incorrectamente como científica, pero que no sigue un método científico válido y que no puede ser comprobada de forma fiable. Es importante que esa práctica y los que la practican están convencidos que es una ciencia, es una práctica científica, ¿de acuerdo? Eso es importante, no porque para entender lo que
la pseudociencia, ellos están convencidos de que lo que están haciendo es ciencia, a diferencia de un sacerdote o un imán que entiende que es una cuestión de fe, que la religión es una cuestión de fe y no necesariamente es una cuestión demostrable. La fe no es una cuestión demostrable, ¿no? La Santa Trinidad es una cuestión de fe. Los pseudocientíficos, la pseudociencia cree que es una cuestión de ciencia, ¿vale? Que sea demostrable. No se puede entender la ciencia, no se puede entender todo lo que vamos a hablar hoy sin filosofía de la ciencia. Y a mí, yo quiero definir la ciencia, a mí una definición que me vale sencilla es: la ciencia es aquello que nos permite entender el mundo y predecirlo, porque existe el mito de que el ser humano es curioso por naturaleza, y sí, es cierto, pero seamos realistas, ¿no? Nosotros queremos conocer el mundo para predecirlo, y lo llevamos haciendo decenas de miles de años, ¿no? O sea, sabemos que las patatas hay que sembrarlas después de la tercera luna del solsticio. O sea, tenemos una serie de reglas que vienen de unas observaciones y que hemos podido crear unas teorías que después nos han permitido predecir determinadas cosas, ¿no? O sea, el ser humano siempre ha observado algo, un hecho, algo que estaba sucediendo o que él creía que estaba sucediendo, eso es importante, y a partir de ahí ha inducido algo y ha sacado una ley, una teoría. Pero en ese esquema yo he añadido, solo he añadido tarde, el tema de la razón, porque claro, falta algo, ¿no? O sea, esta flechita, ¿cómo la rellenamos esa flechita, no? Hay que rellenarla con lo que tenemos aquí dentro, que nos hace seres humanos, que es la razón. La razón, las ideas, la cultura, la ideología, los mitos, las creencias, todo eso que supone la razón para el ser humano, ¿vale? Y es a partir de ahí, de esos ingredientes, los hechos, lo que estamos observando y todo el resto del potaje, lo que nos da lo que nos hace crear una ley, una teoría, ¿vale? Entonces, eso es importante. Pero claro, tenemos que diferenciar el milagro, por ejemplo, ¿no? De convertir el agua en vino o de cruzar el mar muerto, ¿no? Y ayer lo comentamos, y bueno, ¿cuántas veces Moisés intentó cruzar el mar muerto, ¿no? Probablemente un montón de veces, y solo se quedó escrita la que lo consiguió, ¿no? Probablemente lo había intentado un montón de veces, nunca sabría, pero lo consiguió una vez y eso es lo que quedó escrito. Claro, eso no es ciencia. No es ciencia porque realmente el 99,99% de las veces no consiguió cruzarlo, pero quedó escrita la que sí lo consiguió, ¿vale? Entonces, tenemos que añadir algo más ahí a esa observación de los hechos y a partir de ahí crear una ley que te permite predecir, porque si nosotros vamos al mar muerto no vamos a conseguir cruzarlo. Necesitamos algo más. Necesitamos un método que sea robusto, un método que nos permita diferenciar aquello que es real o no real, etc. Iremos profundizando eso. Y necesitamos mucha crítica y autocrítica. Y la crítica y la autocrítica no es el machacón, no es ser algo que paralice, ¿no? No es llegar al absurdo, ¿no? La reducción al absurdo, no. La crítica y la autocrítica es que cuando yo estoy haciendo esa observación, sea crítico con lo que estoy haciendo, sea consciente de que yo estoy modificando aquello que estoy observando. Eso es una primera aproximación. Que lo que yo estoy observando, pues a lo mejor hay partes que dependen de mi vista, ¿no? Aquel daltónico, ¿no? Que no lo sabía hasta que era adulto, ¿no? Y además tenemos que entender que tengo que ser consciente de que hay mitos, de que hay cosas que yo tengo muy dentro de mí, muy inconscientes, que me están impidiendo ver toda la realidad, ¿no? Y sobre todo, que me están haciendo sacar una serie de conclusiones y crear una teoría que está manipulada por esos mitos. Entonces necesitamos crítica. Y necesitamos crítica colectiva. No puede ser yo soy súper crítico, me autocritico y no. Tiene que ser colectivo, si no, no funciona. Porque el mito, el juicio me va a impedir hacer una inducción correcta, ¿no? Y por suerte o por desgracia, la filosofía nos puede ayudar a resolver estos problemas
bueno, tenemos unos hechos ahí, que están ahí, que los vemos, y necesitamos sacar una teoría que sea robusta y que nos permita predecir. El problema es que no nos enseñan a los científicos filosofía. Que yo por primera vez estoy empezando a leer por aquí de los que había estudiado ciencias, académicamente, aquí en alguna asignatura hemos leído a Kuhn, a Popper, no digamos a Manolo Sacristán, que no habrá salido probablemente de este Ateneo. A mí, por lo menos, no sé, decidme de verdad, si a lo mejor estoy equivocado. De hecho, cuando empecé a estudiar periodismo científico, me cayó en las manos algún libro de científicos venidos a mejor, hechos periodistas, que se dedicaban a machacar a Kuhn, a Popper como anticientíficos, como magufos, no sé qué. Y claro, pues yo al principio lo creí, ¿no? Porque no tenía ni idea de esto, pero cuando estaba leyendo un poquito más e intentando entender lo que plantean, me da pena que se desprecie la filosofía, porque es la herramienta fundamental, que es lo que nos puede, la filosofía de la ciencia, la filosofía en general, y lo que nos puede permitir separar la paja del grano, ver qué es pseudociencia, por qué creemos en determinados mitos, etcétera, 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 ¿vale? Y también lo vamos a seguir viendo. Seguimos con la pseudociencia y con Wikipedia. La segunda parte dice: a menudo se caracteriza por el uso de afirmaciones vagas, contradictorias, exageradas o infalsables, ¿no? Y sobre todo dice una cosa que me parece muy importante: la dependencia de la confirmación. Esto tampoco lo sabía yo, ¿eh? Me fui al enlace de Wikipedia y dice que es la dependencia de la confirmación, es el sesgo de confirmación. ¿Qué es el sesgo de confirmación? Pues es la tendencia que tenemos, yo casi diría las pocas cosas innatas que muchos humanos tenemos, no entendemos, no lo sé, una tendencia a favorecer, a buscar, a interpretar y recordar aquella información que confirma las propias creencias, lo que nosotros ya teníamos de antes. Entonces lo intentamos buscar, lo exageramos para fortalecer esa creencia, porque cuando nos dicen algo que no nos gusta, como vaya muy frontal la persona que nos lo está diciendo, ya cerramos con puertas y no queremos oír nada más. Entonces, el sesgo de confirmación es muy importante, básicamente nos guía, o sea, nosotros los seres humanos es algo que continuamente utilizamos, pero es un problema muy grande en el método inductivo y en la ciencia y pseudociencia en general, o lo que produce una de las razones por las que hay pseudociencia, ¿vale? Entonces, tengamos en cuenta en nuestra cotidianidad el tema del sesgo de confirmación. Yo no sabía cómo ordenar esto, porque tenía muchísimas ideas de estos años de escribir, de leer, de debatir con otra gente. No sabía muy bien cómo ordenar esto y qué ejemplos poner. Al final, lo he hecho posteriori casi y he puesto un poco conceptos a discutir. Vamos un poco a clasificar el tema de las pseudociencias en conceptos a discutir. Empezaré por el cuando menos es más, o como diría mi abuela, cuanto menos más, ¿vale? Después, distintas leyes para distintos sistemas, ¿no? Cómo aplicamos una ley para un sistema para que esa ley no funcione. Ellos vienen cuando he pasado duro, ¿sabes? El tercero es la falta de evidencia. Y los hechos, cuando hay esa evidencia, si falta o no falta evidencia. La falta de evidencia. Y una que me gusta es el amimefuncionismo. El amimefuncionismo es: a mí me funciona, y que a mí me funciona es verdad, ¿vale? Entonces, el amimefuncionismo tiene que ver, en realidad, es una forma de decir un sesgo de confirmación, ¿no? Más o menos. Pero bueno, vamos a ver por ejemplos. ¿De acuerdo? Todavía no me habéis interrumpido. Cuanto menos, más. Homeopatía, ¿cómo no? Es un clásico, yo creo que genera más debate que Trump, y buscando qué es la homeopatía. No sé si sabéis. ¿Os oye bien? Vale, me acerco un poquito más, es que me gusta moverme. No sé si sabéis qué consiste la homeopatía o el motivo. La cuestión es que hace varios siglos, hasta el siglo XVII-XVIII, se utilizaba lo que eran las sangrías para curar todo tipo de humores malignos, ¿no? Y las sangrías, pues,
barbero, ¿no? Con las sanguijuelas, pues te hacía tantas sangrías y tanto tiempo para curarte de humores malignos. Eso no funcionaba muy bien. Y un tipo, un alemán, que no voy a dar el nombre, bueno, pues él planteó que si una sustancia, él pensó, le dio vueltas, si una sustancia, un producto natural que produce un síntoma, si tú diluyes ese producto mucho, te va a curar el síntoma, ¿vale? Y ellos ya se generó toda esa escuela y lo llamaron dinamizaciones a esas diluciones, porque diluciones tienen una connotación de menos, ¿no? Entonces es mejor dinamizar. Además lo dinamizan, ellos cogen pues un extracto de cannabis sativa, por ejemplo, ¿no? y cogen una gota y la diluyen en 100 gotas, y eso sería un CH, y eso lo tienen que dinamizar. ¿Cómo lo dinamizan? Pues lo que tengo entendido es que lo hacían con una especie de arco con pelos de caballo y le daban golpecitos, y también lo hacían con un tipo de cuero. Bueno, en caso le daban así de golpecitos a eso, lo mezclaban muy bien y cogían otra gota y lo volvían a hacer. Así hasta, en el caso de las dinamizaciones bajas, 6 veces, y las dinamizaciones medias 30 veces. Una gota, 100 gotas, una gota, 100 gotas. Y las dinamizaciones altas las hacía el becario. Y claro, son muchas veces. Ellos dicen que el medicamento tiene menos cuerpo, pero más penetración y duración, por ejemplo, como tiene 30 CDH. Y en las dinamizaciones bajas tiene algo de cuerpo, y en las altas no tiene cuerpo, pero dura mucho. Para entendernos, una dilución 30 CH es una gota de agua en el sistema solar, ¿vale? Cuando tú diluyes 30 veces, o sea, haces una en 100, una en 100, una en 100, es como poner una gota de agua en todo el sistema solar. Si nos vamos a 60, creo, si no recuerdo mal, era una gota en el universo conocido. Claro, eso que era un problema, porque después de esta gente llegó Avogadro y dijo, en la materia hay un número limitado de átomos, muchos, pero limitado. Claro, eso supone un problema. Si tú diluyes algo limitado muchas veces, pues al final no hay algo, no hay nada, ¿no? Entonces dijeron, pero está funcionando, porque a mí me ha funcionado, entonces la homeopatía, ahí tiene, aunque no haya sustancia activa, a mí me ha funcionado, tiene que haber algo. Entonces decían, el agua tiene memoria, esa dilución, entonces el agua se queda con la memoria de la molécula original, ¿vale? Y esa memoria es la que produce el efecto. A mí eso me da un poco de grima, que el agua tenga memoria, por lo del circuito del agua. Pero bueno, después, claro, empezaron a comercializarla, y la homeopatía en las últimas décadas se ha vuelto algo que muchísima gente utiliza y se vende en todas las farmacias, y como casi todas. Y claro, lo modernizaron. Lo pusieron en formato de pastilla, ya no era agua. El concepto es el mismo, pero tiene forma de pastilla. Y claro, es un negocio redondo, o sea, es un negocio bastante bueno, porque tú diluyes algo muchas veces, al final no tienes ese algo, lo pones en una pastilla. ¿Y qué tiene la pastilla entonces? Azúcar. Y el azúcar, pues es un negocio y Azucarera española, ha comprado Boiron, que es la principal farmacéutica. Es la principal distribuidora de productos homeopáticos. O sea, es fantástico. No, a la Azucarera española ha comprado a Boiron. Es maravilloso. Eso está en pues es un bulo me lo han colado, porque está en Farmaciencia. Pues Farmaciencia me ha colado a mí el bulo ahí, hasta el otro día. Pues mira, es demasiado bueno para ser cierto. Es un bulo. Es muy divertido, pero es un bulo. Vale. Ok, entonces, bueno, no olvidéis, no vamos a reír. Y la risa cura, ¿no? Bueno, hay gente dentro de, por ejemplo, las asociaciones farmacéuticas que plantean que reivindica una medicina basada en la evidencia. Entre ellas está
la farmaciencia, ¿no? Y farmaciencia llega a decir que la homeopatía mata, ¿no? Ahora es una afirmación un poco así, ¿no? Porque lo que dicen es que ha habido algún caso de niños que con otitis sus padres les han dado homeopatía para tratar la otitis. Y eso ha hecho que el niño haya muerto. Tampoco sabemos si hubiera muerto tratándose con antibióticos, pero eso es algo que nadie dice, pero la realidad es que, bueno, la homeopatía puede ser perjudicial, de nuevo, ¿no? La cuestión es una estafa. Esa es una pregunta que nos tenemos que hacer. No sé si es una estafa o no. Desde luego, es... Como artista y como mujer, vamos a dar siempre lo mejor de mí. Superar mi activa mujer es un recuerdo saludable que sabe adaptarse a nosotras. Para días sin periodo, 21 comprimidos normales de Superar. Y para días con periodo, 7 comprimidos con hierro y manzanilla. Porque la vida es mejor cuando te sientes al 100%. Superar activa mujer, elegido producto del año de Bayer. Yo no sé si la homeopatía es una estafa. Eso sí es una estafa. ¿Vale? Y no solo es una estafa, sino que es muy machista. ¿Por qué? Porque bueno, he escrito un artículo en su momento muy cortito sobre este producto. Bueno, suplementos vitamínicos para las mujeres, que además, dependiendo si tienen la regla o no, tienes que tomarte un suplemento u otro, porque ya sabéis, os ponéis muy así, en el proceso. Pero es que la evidencia es clara. Los suplementos vitamínicos no sirven para nada, con excepciones, ¿vale? Embarazadas y situaciones específicas, no sirven para nada. No previene la vitamina D, el calcio, no proviene de fracturas en gente mayor con osteoporosis, no previene. Son estudios con decenas, son muchísimos estudios con decenas de miles de pacientes, que se llaman metaanálisis, que demuestran que no funcionan. Sin embargo, las farmacéuticas, incluidas las de farmaciencia, venden esos productos. ¿Por qué? No lo sé. De hecho, lo que se dice que los suplementos son lo que se llaman piscaros, ¿vale? Y es así. Aquí tenemos a la Cecilia, que me alegra mucho que haya venido de Pamplona, que nos hemos conocido a través de Twitter, y ya decía esto. De hecho, os dejo que la sigáis en Twitter. Y plantea que, así se entiende esta gráfica, y si no la explicas tú, básicamente comparando lo que obtenemos de la dieta, de nuestra comida, y lo que obtenemos cuando tomamos suplementos. Y la línea sería lo recomendado, lo que se recomienda. Quizás, si no me equivoco, excepto en el calcio, en el resto no sirve para nada, y en muchos casos, como puede ser la vitamina A, es perjudicial. La hipervitaminosis, eso puede ser un problema grave, si no me equivoco, los doctores en la sala para el hígado, ¿no? También cataratas. Cataratas. O sea, nos venden productos diciéndonos que nos sirven para ser más felices aquellos días, pero realmente pueden ser hasta perjudiciales, ¿de acuerdo? Entonces esto no es medicina basada en la evidencia, desde luego, como mencionamos. Yo escribí hace tiempo uno sobre el cloruro de magnesio. Mi madre estaba que el cloruro de magnesio era lo mejor. Niños, mírame el cloruro de magnesio, que todo el mundo está con el cloruro de magnesio. Yo estoy mirando, no necesitamos cloruro de magnesio, a no ser que tengas un déficit por algún tipo de patología, no lo necesitamos, ¿vale? Y esta, me encanta, lo he visto hoy y lo he modificado hoy. O sea, si Urdaci nos dice, no puedo ni decir, lo que me gusta de las terapias naturales es que reparan sin causar daños colaterales, o sea, Urdaci, ninguno te lo vas a creer. Pues yo, o sea, había con las armas de destrucción masiva en Irak y los daños colaterales que no había, no hubo daños colaterales en Irak, y que Urdaci nos diga esto. Claro, es difícil no creer en las terapias lo que llaman naturales, ¿no? Con esto quiero decir varias cosas, ¿no? Y yo siempre he deseado decir algo a esto en público, porque yo le doy muchas vueltas a eso. Mi abuela siempre dice, cuando vuelve de pasear, siempre dice,
¡ay, niño, cuánto aire hace! Entonces mi padre le responde, pues menos mal que hace aire, si no estaríamos todos asfixiados, ¿no? Entonces, claro, mi abuela quiere decir, ¿cuánto viento hace? Pero para ella aire. Pero mi padre dice, pues yo me bebo el vino que no le echen química, porque el vino tiene mucha química y tengo que comprar vino que no le echen química. Y el vino es la química, la biología, en el que es una marcha. El vino es algo vivo, que es química, ¿no? Pero claro, ¿qué quieren decir mi abuela y mi padre? Pues evidentemente que no quieren aditivos, no quieren cosas que no sean aditivos en general, que pueden ser perjudiciales, que hay esa fobia, esa sensación, ese instinto a temer aquello que puede y es tóxico a menudo. Y muchas veces, con lo del aire y el viento, queremos cachondearnos de concepciones, o cuando alguien dice algo natural y se le critica, pues a lo mejor muchas veces cuando hablamos de homeopatía, pues a lo mejor no es solo azúcar y agua, es que a lo mejor los de farmaciencia o nosotros tendríamos que ir a la página de Boiron y en 2 minutos, como tardé yo, encontrar un producto homeopático que tiene una dilución, o sea, una mezcla, es un producto, un jarabe para la tos. Jarabe para la tos que tiene ese listado de hierbas, ni idea de eso. Pero tiene esas diluciones, 3TH, y esta, la Solidago Virga Urea, tiene un 1CH, o sea, una gota en 100. De nuevo, si eso fuera cannabis sativa, no podríamos poner un colocón. Entonces, claro, es un problema. Si nosotros nos dedicamos a criticar, a cachondearnos de la homeopatía porque venden agua o venden azúcar, tenemos que tener cuidado porque están vendiendo cosas que sí tienen principio activo. ¿Qué es el 3CH? Es una gota en 100, una gota en 100. Entonces, eso es 10 elevado a menos 6. Si lo hablamos en tecnología científica, de molar a micromolar, de gramos a microgramos. Eso de ahí hay sustancia. No sé si es activa o no. Luego lo veremos. Pero ahí hay sustancia. Claro, ya no estamos hablando de agua fresquita, ¿vale? Estamos hablando de algo que tiene sustancia. Y Boiron, y se están vendiendo productos homeopáticos, no sé con qué controles sanitarios y de efectividad, etcétera, o de interacción con otros medicamentos, no lo sé, sinceramente, pero toda la campaña contra la homeopatía que va a ser no hace nada, o si hace placebo, no sé qué, tal, pues cuidado porque se está vendiendo como homeopatía cosas que no son homeopatía. Y cuando mi abuela que dice aire, quiere decir viento, y cuando el padre que dice químicos, quiere decir aditivos. ¿Me explico? ¿No? ¿Por dónde voy? O sea, cuando hablamos de una cosa, a veces no es lo que nosotros pensamos que es. Hay que definir. Y entonces, siguiendo con el cuanto menos es más, voy a poner un ejemplo de bisfenol A. Claro, mi padre tiene un miedo y un desconocimiento. Le ha hecho la GB y él leía integral, no sé si alguien conocía integral. Yo me he criado leyendo integral, aprendí a leer leyendo integral. Entonces, él pues tiene esa cosa, los primeros vegetarianos en Barcelona, y él tiene esa cosa sin entender muy bien. Por eso habla de químicos. Entonces, ¿qué hace la sociedad cuando no sabe si algo es bueno o no bueno? Cuando están diciendo por 2 sitios, esto es malo, esto no hace nada, esto es malo. Pues va a los expertos, ¿no? En el caso de la gente, pues la sociedad, ¿qué hace? Va a los expertos. ¿Quiénes son los expertos? Los científicos. Y los científicos, además, que salen en televisión. Entonces, tenemos al gran J.M. Mulet, que está en todas las televisiones, incluso en Telecinco, me han dicho, y que, bueno, no puedo enseñar su Twitter porque me tiene bloqueado por intentar explicarle esto, y él dice en un artículo que en toxicología el problema no es el qué, sino el cuánto. Y dice, no sé qué, sobre bisfenol A, ahora explico lo que es. Y dice, prefiero dedicar el tiempo y el esfuerzo a problemas y preocupaciones reales. Vale, la gente que lee sabemos.es, pues dice, no pasa nada, los biberones de los niños pueden tener bisfenol, las latas de nuestras conservas pueden tener bisfenol, las bolsas de los congelados, de los microondas, los tuppers, todo eso puede tener bisfenol porque me ha dicho J.M. Mulet que la cantidad es importante, ¿vale? Entonces,
pues ya está, tranquilos. Sin embargo, yo quiero ir a la evidencia. Yo me voy a la evidencia y veo que cuanto menos, entre menos, más. Y la evidencia me dice que cuando este artículo hay bastantes, hay bastantes, lo que hacen es, cogen monos rhesus, monas, y les dan bolas de plástico y miden la concentración con bisfenol, ¿no? Y miden la concentración de bisfenol que tienen en el suelo, en la sangre, y ven que tiene una concentración de 0,5 nanogramos mililitros. Para hacernos una idea, 5 CH. 4. Bueno, da igual. Más CH que las hierbas esas. Más dilución. Entonces lo que ven, a la izquierda, es que los fetos de las monas embarazadas que habían tomado bisfenol tenían una expresión génica de los genes del desarrollo, o sea, esos genes que se van expresando durante el desarrollo, bastante distinta, significativamente distinta a aquellos monos que no estaban tomando bisfenol. ¿Es esto porque están tomando mucho bisfenol o poco bisfenol? No lo sé. La cuestión es que la concentración en sangre es la misma que tenemos nosotros. Y se han encontrado en orina concentraciones 10 veces más altas, ¿vale? Por nuestros hábitos habituales. ¿Esto significa que nuestros niños van a salir con 5 brazos? No. Esto significa que para mí el 3TH es algo, no es agua. Y que con trimenos no es más, ¿vale? Bastante escrito sobre esto. Aquí le dediqué bastante tiempo a escribir un par de artículos sobre los tickets de la compra, donde está el bisfenol. Es un disruptor endocrino, el bisfenol, y así como muchos derivados y muchos compuestos plásticos, y etcétera, etcétera. Y el neopreno, y los aislantes, y muchísimos compuestos que utilizamos cotidianamente. Claro, no todo efecto biológico es tóxico, o no podemos medir los efectos biológicos en base a la toxicidad. Y lo voy a ir desarrollando. Si no se entiende, me lo decís, levantad la mano. La cuestión es que... ¿Qué es un disruptor endocrino? No estaba preparado. Eso es. O sea, entendemos aquello químico que nos puede hacer daño como tóxico. Y el tóxico mata, ¿no? Y en el laboratorio hay maneras de medir esa muerte, esa toxicidad. El problema es que hay otras cosas que no matan, pero que tienen un efecto biológico, entre ellos los disruptores endocrinos. Y los disruptores endocrinos son aquello que rompe, altera, modifica nuestras señales hormonales. Todas nuestras células tienen una serie de receptores que reciben señal, pues hemos comido, sube la insulina y tenemos que incorporar esa glucosa que hay en la sangre a los músculos, al hígado. La insulina es una hormona, necesitamos un receptor. Algo que interrumpa esa señal, que impida que el hígado detecte que hay insulina en la sangre y que por tanto tiene que empezar a coger glucosa, ese algo es un disruptor. En el caso de lo endocrino regula muchísimas de nuestras cosas, muchísimo de nuestro metabolismo en un sentido muy amplio, ¿no? Desde el desarrollo, la pubertad, el sueño, no sé, muchísimas cosas, ¿vale? El metabolismo. Entonces, no sabemos muy bien cómo estos disruptores endocrinos, que además no es la cantidad. Tú puedes tener una molécula de ese disruptor endocrino que están midiendo con la última tecnología y sabes que hay X moléculas en esa cantidad de líquido, ¿no? El problema es que no sabes cuántos otros tienes alrededor y cómo eso interacciona con nuestras propias hormonas, ¿no? Y esas interacciones, ¿qué señales está generando, ¿no? O no se sabe, o sí se puede saber, ¿vale? Existen las técnicas para hacerlo. Sigamos con el tema de la toxicología. Voy a poner un ejemplo propio, o sea, propio que yo he trabajado. En el caso de las estatinas. El 30% de la población toma las pastillas del colesterol. Y las pastillas del colesterol, todo el mundo, ¿no? Cuando uno tiene colesterol, pues tiene que tomar, el médico dice, tómate las pastillas del colesterol. Tanto miligramos, atorvastatina, tanto miligramos de simvastatina, no sé qué. ¿Vale? Y este es un ejemplo perfecto que yo he hecho en el laboratorio de, bueno, pues esto es porcentaje de muerte de las muertas, cuánta muerte hay en este eje. Y aquí cantidades crecientes
de las estatinas, de las pastillas del colesterol, ¿no? Entonces, contra más muerte, tóxico. Yo tengo las células en cultivo, ahí, yo le echo más cantidades de estatinas, y las estatinas se mueren más. Entonces, claro, yo llego a la conclusión, como J. Muller, en el que, perfecto, menos de 0,1 de 100 nanomolar ya no es tóxico. Venga, a tomarlas, ¿vale? Porque no es tóxico. El problema es que cuando yo le echo esto a la mitad de lo que no es tóxico para las células de cáncer de próstata, son líneas celulares de cáncer de próstata, y las dejo una semana con esa cantidad muy pequeña que no es tóxica, resulta que estas células se vuelven más agresivas. Son capaces de crecer en ambientes más hostiles, son capaces de implantarse mejor en ratones, una especie de medida de metástasis. O sea, que cuanto menos es más. Más algo distinto, cuantitativamente distinto, pero existe, ¿vale? Entonces, un ejemplo más de eso. O sea, esto sería lo contrario a toxicidad, pero lo contrario a toxicidad no es guay, nada, no, lo contrario a toxicidad es algo, ¿vale? Y por favor no sacar aquí con la idea de que las estatinas producen cáncer ni nada de eso, ¿eh? Esa es otra historia compleja y tal. Sigo. Distintas leyes para distintos sistemas. Esta es parte favorita. Cuando intentamos aplicar leyes, aquí fue uno de mis primeros vídeos que hice, súper malos vídeos, pero bueno, recibí menos amenazas de muerte que con el segundo que se estuvo bien. Las cosas que me preguntó alguien, ¿qué opinas de la medicina cuántica? Yo pensaba que se refería a utilizar, no sé, tags o algo para diagnóstico. Y resulta que la medicina cuántica, algo así como que, lo leo, claro, nuestras células tienen átomos, protones, están compuestas de elementos, de partículas, ¿no? Y dentro de esas partículas hay energía. Entonces todo nuestro cuerpo es materia y esa materia es energía a su vez, ¿no? Eso es lo que dice la física cuántica, ¿no? Y la ciencia más reciente, dice un artículo por ahí, indica que el cuerpo responde a la física cuántica y no a la newtoniana, la de Newton, la de la manzana. La medicina dice que quiere cambiar la química del organismo con drogas y la nueva medicina, la cuántica, dice que hay que cambiar la energía. Y esta nueva medicina, la cuántica, es mucho más poderosa, mucho más energética, de nuevo, porque responde primero el campo energético que el físico. Entonces yo le respondí que hombre, es verdad que no tenemos determinadas certezas, ¿no? A veces que en la ciencia no puede explicarlo todo, no puede llegar a todos los ámbitos, pero lo que está claro es que no podemos explicar, igual que la teoría de la gravedad no puede explicar la energía nuclear, una bomba atómica o la radiación, ¿no? O sea, no puede explicar determinados ámbitos de la materia y para eso hace falta otras leyes, otras explicaciones en biología en un sentido amplio, medicina, salud y fisiología. No podemos explicar ni los comportamientos, siempre los podemos explicar con aquello que es químico-físico, ni lo biológico lo podemos siempre explicar con lo que es atómico, ¿vale? Porque son leyes distintas. Ni los comportamientos pueden explicarse siempre por lo que es genético, porque son leyes distintas, ¿vale? Entonces, otro ejemplo es el de los garbanzos. Uno de los primeros artículos de divulgación que escribí. Me encanta, es la confluencia, es el agujero negro de todas las pseudociencias, en plural. Y los garbanzos no dan la felicidad, pero ayudan, sobre todo los que nos gustan. Y hay muchas más cosas que dan la felicidad. Las verduras, de hoja verde, las nueces, porque tiene omega 3, el sonreír, la sal de Epsom, que no sabemos lo que es, la avena, todo eso da mucha felicidad, pero sobre todo los garbanzos. Y este es el ejemplo de la creación de un mito. Hay un artículo que iba hablando por ahí, en Taringa lo he encontrado,
que dice que los garbanzos son tan efectivos como el Prozac. Todo el mundo sabe lo que es el Prozac, ¿verdad? Siempre, ¿alguien sabe que ha tomado Prozac, verdad? Hay un amigo que lo ha contado. Entonces los garbanzos son tan efectivos como el Prozac porque, además de ser nivelando del colesterol, el otro mal, no hablaremos también del colesterol un poquito, produce serotonina. Los garbanzos producen serotonina. A ver, ¿quién no sabe que la serotonina es la hormona de la felicidad? ¿Quién nunca lo ha oído? Por favor, respondedme. Que tengo curiosidad, ¿no? ¿Todo el mundo sabe lo de la serotonina? ¿Lo sabe? ¿Sí, no? Sí. Vale. ¿Todo el mundo sabe que la serotonina es la hormona de la felicidad? Entonces, claro, dicen este artículo que han entrevistado a unos científicos, dicen que en Jerusalén, que el humus, claro, en Jerusalén los garbanzos pues son humus, produce una buena sensación y hasta la felicidad a quienes lo ingieren. Hasta la felicidad. Y además ahora se sabe por qué. Y esto lo han hecho los investigadores israelíes. Un arqueólogo estudiando sobre garbanzos, Avi Gofer, que participó en la investigación con otros 3 científicos. A ver qué sí. El otro científico es el doctor Zohar Keren, experto en alimentación y un botánico. Son los 3 científicos. Y dicen que la causa de esta sensación es que contiene un aminoácido que se llama triptófano, lo quieren como el triptófano, que en buena cantidad produce serotonina, una sustancia benefactora. Y lo que más me interesa a mí es que los científicos llegaron a la conclusión de que el garbanzo cultivado, a diferencia de salvaje, contiene más serotonina. Y no soy nada garbanzo salvaje, la verdad. Pues sin insecticidas, eso es salvaje. Vale. Con la tierra, no con insecticidas. Sí, no sé si se refieren a ellos como garbanzos que están en el monte. Creo que se refieren a garbanzos que están en el monte. Pero bueno, da igual. Y lo que plantean es que lo mismo dice que lo... Muy interesante. Sí. El profesor Gofer comentó que el precio de las ventas del garbanzo en el mercado podría multiplicarse en miles de millones de dólares y si fuesen enriquecidos por medio de la moderna genética vegetal. Maravilloso. O sea, tenemos que la serotonina es la hormona de la felicidad. Tenemos que el triptófano es un precursor, esto se lo voy a explicar ahora, es un precursor de la serotonina. Y si le metíamos más triptófano en ingeniería genética a los garbanzos, no solo darían mucha felicidad, sino muchos miles de millones de dólares. ¿Vale? ¿Pero dónde viene todo esto? La hormona de la felicidad, la serotonina. Lo primero es que es la depresión. Y la depresión, bueno, la melancolía que se llamaba antes, yo no sabía definirla muy bien, pero todos más o menos tenemos una idea de qué es la depresión. Pero eso sí, ¿qué es la depresión para un aborigen australiano? ¿O qué es la depresión para, no sé, se me ocurren muchas regiones del planeta? ¿O qué es la depresión? O tiene otra cosa, pero no lo sabemos. Probablemente no exista, esa es mi opinión también. En muchas zonas del planeta no existe la depresión. Como no existe el colesterol. Sí, el colesterol alto. Exacto, pero la estamos tratando, ¿no? Y la estamos tratando de manera química, ¿no? ¿Y por qué? Pues resulta que la serotonina es un neurotransmisor. ¿Y qué es un neurotransmisor? Pues es una sustancia como las hormonas que utilizan las neuronas para conducir la señal neuronal. La señal neuronal es una señal eléctrica, de unos 220 voltios, algo menor. El caso es que tenemos una neurona que quiere comunicarse con la siguiente, con una autopista, y para que la información pueda ser clasificada, y pararse, seguir, y amplificada o reducida, no sé, para poder controlar esa señal y que no sea caótica y ruidosa, las neuronas utilizan... las neuronas utilizan... Pensaba que iba a preguntar algo. Utilizar los neurotransmisores. Y cada zona del cerebro tiene distintas cantidades de neurotransmisores. Entonces, uno de los neurotransmisores es la serotonina. Básicamente, lo que hace la neurona, la que va a lanzar la señal a la siguiente neurona, suelta serotonina, aquello que se llama espacio intersináptico,
Y después, como decía antes con las hormonas y con la insulina, pues la siguiente neurona, con los receptores, detecta, coge la serotonina, muchas veces se la mete para adentro, y lanza la señal si hay suficiente serotonina. Hay muchos más factores en general. El problema aquí que tienen las neuronas es qué pasa con la serotonina, o que sobra, o qué pasa si hay demasiada, o si dura durante mucho tiempo. Pasa como cuando hay mucho olor en una habitación, ¿no? Una clase cerrada, por un ejemplo suave, que con el tiempo no olemos, se llama acomodación, ya no hueles ese olor, pero cuando entras de fuera, pues un poco parecido, se genera una acomodación. Esta neurona intenta no lanzar señales, ya no las percibe con la misma intensidad esa serotonina. Entonces tiene que haber un equilibrio muy fuerte entre lo que es la liberación de esa neurona, de ese neurotransmisor o de esa hormona, y su recaptación y limpieza. Tiene que salir de ahí muy rápidamente. Y cuando digo muy rápidamente, me estoy diciendo a milisegundos o algo así, ¿verdad? Que en la sala. Tiene que ser muy rápido. El problema entonces es, si la depresión está causada por menos serotonina, ¿quién le dice esa medida de serotonina ahí? ¿Cómo la mides? ¿Quién? Yo he visto gente buena con el bisturí, pero ¿quién tiene esa velocidad para cortar y fijar, o sea, congelar algo en esa velocidad para que la serotonina, todos esos procesos enzimáticos y cosas que pasan, no desaparezcan? ¿Quién ha medido la serotonina en ahí para decir que la depresión es una falta de serotonina? Pues nadie. O la respuesta era obvia. Nadie. ¿De dónde viene la teoría de la serotonina? Del desequilibrio químico, porque no solo pasa con la serotonina, pasa con un montón de realidades. Pasa con un montón de enfermedades, especialmente psiquiátricas, pero con otras muchas enfermedades. El tema del desequilibrio químico, ¿no? Muchas enfermedades psiquiátricas se tienen que explicar así. Pues resulta que en los años 50, después de la guerra, se estaba tratando a pacientes de tuberculosis con una molécula que se llama ipronimacin, ideal. El caso es que estos pacientes, no sé si se curaban de tuberculosis, pero se ponían súper contentos, muy eufóricos, tanto que por alguna razón tuvieron que dejar de usarla. Con el tiempo vieron que esa sustancia, eso se ve en Calamar y en otros modelos, donde puedes estudiar mejor las neuronas y ver cómo afectan esos fármacos y tal, como ven. Bueno, durante la guerra sí se veía con las personas, después, en principio, se estudió menos con las personas, pero se siguió estudiando en Estados Unidos mucho con las personas. Bueno, que me voy. Entonces, vieron que esa sustancia que la utilizaban, que esa droga que la utilizaban para tratar la tuberculosis, pues inhibía la recaptación de la serotonina. Ah, claro, entonces, si la gente que toma esa droga está más contenta y esta droga inhibe la recaptación de la serotonina pone a la gente contenta. De ahí la hormona de la felicidad. Y lo contrario también es cierto. La falta de serotonina es la causa de la depresión. Hay muchos y muy buenos artículos y muy serios, por ejemplo, que habla de la serotonina y la depresión y el marketing de un mito. Están en inglés, pero aquí tenéis dos en castellano. Uno mío, pero este es mucho mejor, por psiquiatría a los pobres, ¿no? Cuando tengáis que poder leerlo. Lo recomiendo muchísimo para entender cómo surgió este mito. Resumiendo, no sé si he sido capaz de transmitir la idea que quería transmitir con el tema de la serotonina. En los 60 se había descartado la implicación de la serotonina en la depresión, en los 60. Nadie sabía ni sabe que los inhibidores, el Prozac, se me había olvidado, importantísimo. O sea, el Prozac y todos los antidepresivos, muchos de los antidepresivos son inhibidores de la recaptación de serotonina. Lo que intentan, lo que hacen, es bloquear estos receptores o otros receptores que recaptan, que la quitan del medio y de esa manera acumularla en ese espacio para que haya más señal, ¿vale? Entonces, esa es la idea del Prozac y otros antidepresivos. Pero todavía nadie sabe cómo y si
nadie sabe si estos inhibidores de la recaptación de la serotonina realmente están aumentando la serotonina ahí, en ese espacio. ¿Sí se sabe? Vale. Y además, y eso no quiero entretenerme porque era bastante más complejo, pero también están los dos artículos, es que además hay muchos ensayos clínicos que demuestran que los inhibidores de la recaptación de serotonina, Prozac y demás, no son más eficientes que el placebo. Entonces, ¿por qué narices el 10% de la población estadounidense está tomando algún tipo de antidepresivo para la depresión? Alguien me lo explique. Y este es el ejemplo de cómo un deseo, por parte incluso de la sociedad, y no solo un deseo por parte del científico, no es el deseo de la farmacéutica que quiere vender tal, que se haya forrado, no. Es el deseo de la sociedad de encontrar una causa clara, una causa tangible de aquello que nos hace sufrir, ¿vale? Entonces, si no aplicamos mucha filosofía ahí, como se solía decir, pues nos va a seguir pasando, ¿no? Y es otro ejemplo de cómo durante décadas pseudocientíficos y científicos han descartado los hechos, la evidencia estaba ahí, lleva décadas ahí, y la hemos rechazado porque no lo queríamos, porque queríamos una cosa que nos solucionara el tema de la depresión y cambio. Voy mal tiempo, voy mal de mí. Estoy entrenando mucho. Vale. El miofuncionismo, bueno, lo hemos tocado por encima. La acupuntura puede ser un ejemplo del miofuncionismo. O sea, tenemos un amigo que ha dejado de fumar porque se ha hecho acupuntura. Ese es un problema, ¿no? O las dietas milagro que te van a curar el cáncer. Las dietas alcalinas que te curan el cáncer porque como el cáncer es ácido, si yo me tomo algo que es antiácido, pues me va a curar el cáncer. Esa lógica está funcionando continuamente en la sociedad, en las pseudociencias, y son negativas. ¿Quién ha dicho que el cáncer es ácido? Sí, el cáncer produce acidez en su entorno, eso se ha visto, sí, yo creo que está bastante claro que el cáncer produce acidez, pero que produzca acidez no quiere decir que la acidez sea la causa del cáncer, aunque tú puedas cambiar esa acidez de comiendo o no comiendo, eso no. Y una de las cosas que me encanta son los chemtrails, porque además estas navidades han sido chemtrails, porque mi hermano es un fan de los chemtrails. Los que no lo sepan son que nos fumigan. Es la causa de todos los males de las enfermedades, son que los aviones se dedican a fumigarnos con sustancias tóxicas de todo tipo, incluso que lo ponen, células sanguíneas desecadas. Pero el problema no es que haya gente que crea la Tierra plana o que crea en esta cuestión. No es una cuestión de fe o de creencia. Es una cuestión de que mi hermano se tira horas y horas grabando a los aviones fumigándonos. Y él está convencido. Es un hecho. Entendé que es un hecho. Y él ha inducido a través de ese hecho una teoría, que es la de la fumigación, de la que están fumigando. Claro, falta crítica. Y mucha autocrítica, ¿no? Que haces horas grabando eso, ¿no? Pero hay una gente que no es una cuestión de creencia como los milagros o la fe en Dios, es una cuestión de que eso, que lo ven, ¿vale? Entonces, hay un problema social en la cuestión de la capacidad de ser críticos con aquello que vemos y con aquello que deducimos de lo que vemos, ¿vale? Y para ayudar a quitar toda esa morralla y a ser críticos y a hacer cosas de calidad, ciencia de calidad y tal, pues los ensayos clínicos son muy útiles. ¿Y por qué? Para reducir el miofuncionismo. Me llamó antes de ayer, creo que fue, Eva de la Mecánica del Caracol, y me hizo una pregunta buenísima, en el programa de radio del País Vasco. Me hizo una pregunta muy buenísima. ¿Por qué la gente va a los partidos del Athletic con carteles de rombos convencidos de que eso va a hacer que gane su equipo? ¿Vale? Y esa es una pregunta muy buena, porque probablemente esa persona el día que se puso esos calcetines ganó el Athletic. Mira qué raro, pero probablemente ganó. Probablemente la siguiente vez
o se le olvidó ponérselo, o se le olvidó que se lo había puesto, o tal, pero esa persona tiene en su cabeza que los calcetines, el rombo son los que hicieron ganar al equipo, porque ha practicado el antifuncionismo. Yo me preguntaba, ¿y cómo? Pues es una cuestión de correlación. Yo me he puesto unos calcetines de rombos, ha ganado el Athletic. Eso ni siquiera es correlación buena, no digamos causalidad, o sea, es la causa de que haya ganado el Athletic. Entonces, ¿cómo conseguimos que eso sea correlación buena? Pues tenemos que hacer que muchísima gente vaya o no vaya con calcetines de rombos, no solo a los partidos del Athletic, sino a otros equipos, y además tú no tienes que saber qué calcetines llevas, si llevas de rombo o no llevas de rombo. La persona que lo sabe es indirecta y entonces te dice, te pone la calcetines. No sé si me estoy explicando. Hay que hacer un ensayo clínico y tiene que ser muy grande y tiene que ser doble ciego y tiene que ser lo suficientemente crítico, objetivo, sin intereses, sin sesgos y que no se paren, por favor, que no se paren antes de tiempo. No, claro, cuando empieza a perder el Atlético con todo el mundo con calcetines de rombo, no puedes parar el ensayo clínico, tienes que terminarlo. ¿Vale? Claro, el problema es que el 50% de los ensayos clínicos se terminan o no se publican, ¿vale? Perdón, el 50% no se publican y muchísimos se terminan antes. Pero los calcetines no es un ensayo clínico. No es un ensayo clínico. Por eso, no tiene ninguna fiabilidad. No, claro. Sobre todo porque una vez que conseguimos ver si hay correlación o no hay correlación, habría que ver si esos calcetines son la causa de que la Athletic gane. Imposible. Imposible. Demostrar eso. Sí, es imposible demostrarlo. A ver si es posible demostrar esto, que es muy parecido. El colesterol todo el mundo sabe que es malo. Y te dicen, tienes colesterol. La señora ha dicho, por suerte tenemos colesterol, como diría mi padre, ¿no? Por suerte todos tenemos colesterol, forma parte de la vida. El colesterol alto está en específico, un tipo de colesterol está correlacionado con aumento de riesgo de enfermedad cardiovascular. Colesterol alto te da ataque al corazón, vale, arteriosclerosis, enfermedad cardíaca. Entonces, si tenemos un fármaco milagroso que nos reduce el colesterol, nos va a reducir la probabilidad que tengamos de morir por enfermedad cardiovascular. Y podemos comer lo que queramos durante Navidades. El problema es que quién va a medir si realmente las estatinas, que vamos, lo que mide el círculo de colesterol o no, realmente está protegiendo. Porque a mí no me interesa tener más o menos colesterol, a mí me da igual el colesterol que tengo. Yo lo que quiero saber es si voy a morirme antes o después. Entonces, yo quiero que me hagas un estudio en el que diga las estatinas me van a proteger dentro de 40 años. ¿Y quién es el guapo que paga el estudio? Porque hacer un estudio a 40 años es muy caro. Y se hacen a 5, a 10. Y resulta que, bueno, el 30% de los estadounidenses toman estatinas. Y resulta que sí hay estudios hechos en los que no protege de la muerte, no reduce la muerte por causas cardiovasculares, las estatinas, en buena parte de la franja de los tratados. Y insisto, buena parte. Solo protegería a una franja de gente que tiene colesterol muy alto, condiciones familiares, un riesgo específico, etc. Para el resto no protege. Pero el 30% de los estadounidenses lo toman. Y la Asociación Americana de Cardiovascular está reduciendo cada vez más 230, 220, 210, algo así, la cantidad de colesterol esa margen que ya tienes que empezar a tomar las pastillas. Pero las pruebas están en que no protegen de la muerte, porque no lo sabemos hecho. Y el cáncer, y no sé si parar aquí, porque ¿qué hacemos? Yo sigo, Yo sigo. Sigo. Otro hay que llamarlo mito, porque es muy delicado. Esta parte es la más compleja. Esta es la parte de la que yo no soy capaz de poner la mano en el fuego, en la que yo soy incapaz de deciros esto es así o asá. Si hablamos de colesterol, pues me batiría
pero con esta parte no, ¿de acuerdo? Pero quiero que esta sea la parte en la que ya suelto, ya vomito todo y os vais a casa pensando, entonces, ¿qué es la pseudociencia? Y claro, es la parte más delicada, ¿vale? Y eso, que cada uno tiene que sacar sus conclusiones y me ha costado muchos meses, años, porque yo hace 2 años he sido incapaz de decir, y mucho menos creer lo que os voy a contar ahora. El mito de que el cáncer progresa. Todos sabemos, perdón, he dicho la palabra fatal. Todos sabemos que el cáncer empieza con una célula con mutaciones y que le da por crecer. Empieza a crecer ahí donde se ha producido esa mutación, esa célula, si en la piel, si es normalmente en tejidos que crecen mucho, proliferan mucho, y se da una hiperplasia, un crecimiento, una verruga. Eso evoluciona, se dan más mutaciones y sigue una displasia, que ya se rompe la estructura del tejido y no parece igual. Y después se da lo que se llama cáncer in situ. Cáncer in situ es eso, que está ahí. Y es cáncer ya, se ha roto la estructura, tiene una serie de características, pero está ahí. Y después, ese cáncer sigue evolucionando, importante, progresando, se da la metástasis y eso lleva a la muerte. Eso es lo que siempre se ha creído. Y entonces eso ha hecho que claro, pues si el cáncer progresa así, ¿por qué no? Si lo detectamos aquí antes de la displasia, perfecto, lo quitamos y lo salvamos, salva la vida. Y entonces empezaron a buscar maneras de encontrar esos tumores muy temprano para evitar la muerte. Y uno de los ejemplos más bestias es el del neuroblastoma, que a mí me dejó, que lo descubrí hace pocas semanas. Resulta que el neuroblastoma es un tumor de cerebro, tiene una incidencia, la incidencia es cuánta gente se va afectada en un margen de tiempo. Resulta que en bebés, 1 de cada 100 bebés tienen neuroblastoma. 1 de cada 100. Son muchos, 1% de bebés con neuroblastoma. Claro, cuando vieron eso, tenemos que detectar a estos niños y salvarles la vida. Entonces, resulta que el neuroblastoma produce una sustancia, produce proteínas y tal, que se detectan en orina. Entonces, como la prueba del talón, cosas que se le hacen al bebé cuando nace, una de las pruebas era en muchos países, no en todos los países. Una prueba de orina y ver si ese niño niña tenía neuroblastoma. Eso lo abandonaron en el 2004 porque se dieron cuenta que realmente solo 1 de cada 10.000 de esos 1 de cada 100 progresaba. O sea que la mayoría de los niños con neuroblastoma remite y entonces abandonaron lo que llamamos el cribado. El cribado un poco todo el mundo lo conoce porque, por ejemplo, hay varios cánceres que se hacen mucho, especialmente el de mama, que es uno de los primeros probablemente, el de piel, que está siendo más reciente, el de colon, que en el País Vasco es pionero del estado, alguno más, pulmón. Entonces, la cuestión es, ¿y esto del neuroblastoma pasará en el resto de tumores? ¿Cómo sabemos? ¿Realmente estamos convencidos de que cuando tenemos una hiperplasia eso inexorablemente nos va a llevar a la muerte? ¿O sabemos que las metástasis se producen cuando el cáncer es invasivo? No lo sabemos. No lo sabemos, ¿no? Ahora empieza a haber pruebas, el último congreso al que fui, en el que hacen las metastáticas en la hiperplasia, que se tiran décadas durmientes en nuestro organismo. Y además sabemos que el 10% de los tumores remiten naturalmente. De ahí el aminofuncionismo. Perdona que se me acaba de ocurrir. Imaginaros que yo soy estudiante del 10%, tengo un cáncer, me voy a morir, tengo cáncer, y entonces, pues, ¿sabes qué voy a hacer? En vez de voy a tomarme una vitalcarina.
Creo que a Steve Jobs no le funcionó, no sé qué estaba, como que era el que estaba de Steve Jobs, homeopatía. La homeopatía no funciona para el cáncer, pero la dieta alcalina sí. Hay libros sobre eso. Estoy bromeando, o sea, realmente si yo he tomado esa dieta alcalina y soy del 10% que va a remitir y me voy a curar, pues eso va a ser un best-seller, ¿no? Del libro que va a escribir, ¿no? Y así ha pasado a menudo, ¿no? Claro, todas estas cosas no las sabemos. Hemos querido entender esto, hemos hecho una teoría en base a hechos, estos son hechos, hemos sacado una teoría, ¿vale? Pero la inducción, buena no era. Quizá no ha faltado filosofía de la ciencia. Básicamente, y ya de verdad voy a terminar. Cáncer de piel. Alemania, en el 2008, se empieza a hacer cribado, o sea, a mirar si la gente tenía cáncer de piel, en el 2008. Y eso hace que en el 2010 haya aumentado la incidencia de cáncer de piel en un 28%, en 2 años. O yo creo que habían empezado a ir más, que los vuelos estaban más baratos en Palma, estaban yendo más a Palma y se estaban quemando más. O realmente lo que estaba pasando es que ese 28% más no los hubieran encontrado si no hubiéramos hecho con lupa el escreening, ¿de acuerdo? Y además no se reduce la mortalidad por melanoma, cáncer de piel. Cáncer de mama, dice que es más doloroso porque a todos nos ha tocado a una persona con cáncer de con familiar con cáncer de mama. En los años 80 empieza el cribado y aumenta el 30% la incidencia, la cantidad de gente que tiene cáncer de mama. Eso se preveía ya, dice. Pero se preveía también que eso iba a hacer disminuir el cáncer de mama metastático, aquello que mata. Pues no ha disminuido. Ahora tenemos que el 90% de las mujeres que han tenido cáncer de mama, entrecomillado, son supervivientes, se les llama supervivientes. Sin embargo, en Cataluña el sobrediagnóstico llega al 47%. Eso significa que el 47% de las mujeres supervivientes no son supervivientes en el sentido de que están vivas, pero no son supervivientes del cáncer. Si no hubieran hecho el screening, pues nunca habrían sido enfermas. Esto es un dato muy difícil para mí me llevó mucho tiempo de realmente, y todavía no lo termino de entender. En Francia, en Dinamarca, este es un estudio en Dinamarca sobre breast cancer. En Europa, en los países más civilizados, están cambiando. En Francia, pero sí. Es mejor tener un diagnóstico que un infradiagnóstico. O sea, es mejor tener más fácil que mejor detectar gente que tiene cáncer que perder gente que tiene cáncer. Yo me alegraría que fuera uno de las personas. Sí, y eso es lo que he pensado yo siempre. ¿No? Estoy de acuerdo, y ahí está el debate, o sea, cuidado que lo que yo te estoy diciendo aquí, esto no es la palabra de Dios, ahí está el debate y tiene razón. Él decía que mejor un sobrediagnóstico ser un superviviente que no, pero hay un debate en el sentido, primero esto, y después más. De hecho, yo sé que hay gente que no está de acuerdo contigo y me gustaría que hablar. Están, por ejemplo, los carcinomas de intervalo, que lo han descubierto hace recientemente, preparando la charla, que resulta, es difícil de explicar, que cuando hay un screening, cuando se hace mamografía cada año, cada 2 años a las mujeres, más de 40, más de 50, pues hay carcinomas, hay cáncer, se detecta un cáncer que antes no estaba. Y antes no estaba, ¿por qué no estaba? Y es un cáncer además que es bastante más agresivo, el que surge entre dos mamografías. Esto es una tesis doctoral de uno de Jaime, ese cáncer que surge entre dos mamografías es más agresivo. Y resulta, ¿por qué este hace cáncer? Bueno, pues porque ha surgido después de la última mamografía, o en el caso del 40%, porque no lo ha detectado el patólogo.
¿vale? Entonces, una de las razones por las que no reduce la mortalidad es porque lo que el patólogo encuentra, muchos de esos diagnósticos no son cáncer en el sentido de que no te van a matar, y lo que no encuentra, que lleva porcentajes considerables, sí te va a matar, porque la técnica no es infalible, ¿vale? Entonces estamos sobretratando, o sea, para mí tu argumento es válido, ¿eh? O sea, pero creo que este dato más hay que tenerlo en cuenta. Estamos sobretratando a personas, dándoles a veces tratamientos psicológicamente muy duros por cosas por las que me iba a morir, y además la técnica nos impide ver, ¿vale? Porque además la mujer en general las personas que han tenido un screening, ¿no? El cribado de cualquier cáncer, pues ya no te preocupas. Si tienes un síntoma, no es cáncer, porque hace 6 meses me hice una mamografía y lo que tengo no es cáncer. No puede ser, lo hubiera detectado. Los médicos son muy buenos y, claro, hay un problema ahí. Y los tratamientos y tal. En Francia se está reformando, o sea, el debate en Europa está ahora mismo, esto va a cambiar, hay un retraso, pero esto va a cambiar porque no es sostenible económicamente. Aparte de que las mamografías aumentan el riesgo de cáncer de mama, no es sostenible que una mujer de los 40 años todos los años sufra esa radiación. Pero yo creo que la conclusión es: ¿significa esto que debemos parar el cribado? Yo no me atrevo a decir eso, pero como Escarpia, yo no puedo decir eso. Puedo decirle lo que no sé quién. Lo que está claro es que, como ha hecho Francia, ese artículo que ponía aquí antes, ha acogido, y además es una ley que viene de la Revolución Francesa, me parece maravilloso, ha acogido a toda la sociedad civil, a pacientes, a grupos de pacientes, a médicos, ¿verdad? Y los ha juntado y se han puesto a debatir sobre este tema. Y me parece muy chulo. ¿Dónde se pone la línea? Claro, hay gente, la mujer no tiene que tocarse, no tiene que... Vale, ¿dónde está la línea? ¿Dónde está el síntoma que entonces sí necesitamos tratamiento? Pues eso tiene que decidirse. Desde luego la evidencia es la que es, y ya está. Y ya sí, de la conclusión de... Perdón. Sí. Lo que no entendimos es qué tiene que ver con las pseudociencias esta última parte. Antes cuando has hablado de otro tipo de tumores que remiten, un 10% de los tumores que remiten de manera automática, que ese tipo de gente hay, pues justo he tomado un tratamiento automático y se me ha curado el cáncer. Ahí ha costado llegar a ese punto porque al principio era un poco confuso, pero en esta parte simplemente la parte descriptiva de lo que sabemos sobre cáncer. Aquí no hay pseudociencia en ninguno de los pasos. O sea, no es que haya más médicos magufos que a los que les gusten más papeles. Pero es que en realidad no hay evidencia que las mamografías hayan salvado vidas. Por eso se puede traducir a una pseudociencia, porque no hay evidencia. ¿Has escuchado? ¿Puedo repetirlo, no? Que no hay, no hay evidencia de que las mamografías... ¿No te veo? Sí, bueno. Vale. No hay evidencia que las mamografías hayan salvado vidas. ¿No la hay? Digamos décadas, claro, yo he vuelto al principio. No, esa pregunta es a tiempo, o sea, la definición, comentaba que queréis bien que os acordarais de la definición de pseudociencia, es aquella afirmación o práctica que es presentada incorrectamente como científica. Hay ensayos clínicos, y si no los hay, entonces significa que no está la evidencia para aplicar determinadas prácticas como son las del cribado, pero sí hay durante la última década evidencia científica en una de esas gráficas que dice que el cribado no salva vidas. Hay muchísimos más datos. Sí está esa evidencia científica. Pero yo lo que he querido era juntar la pseudociencia en general, aquello que es esto, una práctica que es presentada como científica pero que no sigue el método científico válido. Y no lo está siguiendo porque la evidencia está ahí, y eso está ahí, y nosotros hemos sacado una teoría antes. La evidencia de que los tumores no siempre progresan ha estado ahí durante décadas. Pero la última parte es más de una ciencia todavía
con defectos, que estamos intentando mejorarla, y obviamente, conforme avanzamos los años, mejora más que una pseudociencia. No sé si la mamografía todavía no tengo ni idea. No, pero como sabemos. Pero ¿qué estadística estás utilizando? Porque yo veo que estadística no es nada, porque no es una técnica predictiva, o sea, luego de una población que esté por el. O sea, eso yo eso no me lo ocurre. Yo quiero ver ese estudio y ver cómo se llama esa estadística, porque la estadística puede ser distinta. Entonces no puede ser. Yo creo, yo lo veo bastante arriesgado afirmar eso. Una técnica, no sé. Yo solo pongo ese punto encima de la mesa porque creo que es bastante arriesgado decir eso. O sea, y afirmarlo tan contundentemente bajo un estudio epidemiológico. Porque ahora mismo. ¿Qué dices? Estudio epidemiológico. ¿Cómo has hecho si no sabes estadística? Yo no he hecho ninguna. A una persona individual. Lo hace Cochrane. Esos estudios están ahí, Es la principal revista. Bueno, está bien que no te lo creas. De hecho, pero no estamos hablando de creencias. Estamos hablando de hechos. Estamos hablando de hechos. Estadístico, ¿cómo se ha hecho? Porque la estadística puede decir mucho a la población en general. Un segundo. Hay que moderarse. Hay que moderarse. La gráfica antes que hacemos, vale, lo que habías dicho es que la cantidad de mamografías había aumentado, ¿vale? Y había los puntos que habíamos de mamografías había aumentado, pero la cantidad de metástasis no. Vale. ¿La muerte en qué parte de abajo? Es metástasis, no hay muerte. Metástasis, vale. Pero no sé también, la cantidad de metástasis que se mantiene, no sé también que gracias a encontrar los bultos de ahí han salido y han visto que había habido metástasis o no. Es decir, que tú hayas visto el bulto o no afecta a que haya metástasis, ¿no? Es que no hace falta que haya bulto para que haya cáncer. Ya. No hace falta eso. No hace falta eso. No voy a entrar, yo quiero que la gente hable. Vamos a este observación. Bueno, nosotros tenemos los datos, evidentemente, su trabajo y no te puedo rebatir estudios, pero bueno, yo quiero hacer otro punto de vista, que somos materia limitada. O sea, dentro de esta materia es variable y el cuerpo es un reflejo que vive dentro. Entonces, no lo que sucede a nivel físico es independiente de tu persona. Entonces, no, las cosas no son casuales, no son caprichosas. No hay enfermedades que enfermos. Entonces, hablar de medicinas alternativas, de una manera tan genérica, es como muy vago, o no especificar a qué te refieres, ¿no? En el caso, nada que te pasa es casual y nada no le pasa al vecino, medio mamografía, medio cánceres iguales y lo puedes desencadenar por el mismo tiempo. Entonces, había que ver si solamente es su materia, si alguien vive dentro de una rueda espiritual. Ese espíritu es el que está habitando en este lugar y se está moviendo. Entonces ahí está el tema del millón. Por ejemplo, la medicina tibetana, en la cual he sido paciente durante tiempo, habla de la materia, o sea, la medicina del alma. ¿No? Es el alma que está sufriendo y el alma enferma un cuerpo. O sea, yo diría que la medicina tibetana, la medicina china, se trata de las neurociencias también. Yo llevo mucho tiempo practicando con unos resultados notables. Entonces dudaba hablar de los resultados de triptófano, serotonina, tal y cual, para descartar toda la medicina del alma, ¿no? La medicina de los chamanes, por ejemplo. Yo no descarto. O sea, he intentado poner ejemplos, probablemente he fallado bastante en el hilo, pero nunca, yo no he descartado, o sea, ni he juzgado, ni he dividido muy bien, he intentado dividir la cuestión religiosa y de fe y de creencias con la parte de los hechos y cómo nosotros interpretamos esos hechos. Ese es lo único que yo quería transmitir aquí. De hecho, ahora doy la palabra porque termino ya para qué, para un poco... de hecho, contestando a ti, mi primera conclusión es las neurociencias están en todas partes. Y yo pienso, esa es mi opinión, que a veces un poquito es muy saludable.
porque nos humaniza, ¿vale? Porque nosotros necesitamos, y dicho un poquito, y puede ser muy saludable que a veces tengamos creencias, que saquemos nuestras conclusiones a partir de nuestras experiencias, porque si no nos volvemos robots que creemos que estamos siendo súper materialistas y estamos solo sacando nuestras conclusiones a partir de hechos y obviamos que nosotros somos espíritu, que somos seres humanos, que no siempre las conclusiones son reales, lo que siempre lo hemos hablado. Y la segunda es relacionado con eso. La ciencia no es perfecta, pero aspira a ello, más que cualquier otra forma de conocimiento, ya que intenta minimizar la subjetividad. Y eso es uno. Y es consciente de que los hechos en los que se apoya son falibles en efecto lados, se pueden equivocar. Esa es la conclusión que quiero llegar. Sé que el tema del privado sabía que iba a ser súper delicado y difícil de creer, porque para mí lo ha sido durante mucho tiempo, pero cuando he ido leyendo los hechos que están en Cochrane, que están en revistas biológicas, que están discutiendo los científicos y el Instituto de Salud de Francia, que Dinamarca lo tiene claro también, que hay que reducir eso, que el País Vasco es pionero en eliminar la filosofía de cribado en el cáncer de próstata. O sea, he sido el País Vasco pionero que ha dicho no, intervención ninguna, vigilancia activa, porque es una barbaridad lo que se estaba haciendo. Yo lo he hecho el País Vasco, y aunque después está haciendo lo de colon, pero en Francia no es algo que es magufería, hay hechos ahí. El señor con el abrigo azul ha levantado la mano. Sí, hola, buenas. Primero quería agradecerte que hayas expuesto todas estas cuestiones que nos interesan, como ves. Lo que voy a aportar no va a dar nada claro, por supuesto, pero creo que hay un elemento que tenemos que añadir para dudar, desde luego, de todo lo que se nos está vendiendo desde lo que se dice la medicina estándar o la medicina que está custodiada por el gobierno. Pero no es que esté custodiada por el gobierno, es que está custodiada por las farmacéuticas, que no ha aparecido en el centro. Entonces, muchos de los estudios que se nos hacen ver, que llegan a nosotros, a su vez son pseudociencia, porque son estudios que nos aportan las farmacéuticas, mejor dicho, lo aportan una serie de facultativos que están subvencionados, sponsorizados por las farmacéuticas y que no pueden morder las manos que les da el dinero. Eso es por un lado. Entonces, por otro lado, que has dado tú, o has comentado, me parece que se ha dado por hecho, es que tener un colesterol alto supone un riesgo cardiovascular. Para que sea que no es así. De hecho, lo han reconocido los cardiólogos en el último congreso que han tenido en Barcelona. El que mata realmente a nivel cardiológico o cardiovascular es el azúcar. Es lo que están diciéndonos ahora. Entonces, lo que pasa es que la industria farmacéutica ha tenido una serie de intereses muy fuertes para que creyésemos todos, y de hecho nos lo ha metido hasta el tuétano, de que el colesterol era malo. Poco menos que nuestras dietas, que hubiera grasas. Ay, Dios mío, grasas no, por favor, la grasa más. Bueno, resulta que hacer estudios que debe ser un tal case, así, después de ser estamos hablando de los años 50 o 60, que hizo un estudio de la población y la relación que tenía en las afecciones cardiovasculares. Pero hizo trampa al cabrón de él. Sí, hicieron trampa, y eso lo podéis mirar, por favor. Cogió solo los países de los datos que le interesaban y le venían bien para demostrar lo que quería, y eso a fin de cuentas también es importante. Hombre, eso de que no he mencionado las farmacéuticas, no explícitamente, si he dicho algo así, que los ensayos clínicos tienen que estar hechos sin interés. Para que un ensayo clínico sea robusto, es hecho sin interés. Sí, tienes razón en que me he dejado, no quería entrar ahí. Y lo del colesterol tienes toda la razón, sobre todo con el tema del azúcar, que se refiere más a grasas
general, ¿no? Y hombre, sí hay una relación, correlación. Hay correlación, no hay causalidad. Eso es. Hay correlación entre más niveles de colesterol crónico durante mucho tiempo y tener más riesgo de enfermedad cardiovascular. Pero lo que no se sabe todavía es por qué podría pasar eso. Entonces, claro, es algo que se me ha olvidado decir. Ni siquiera sabemos si la alta colesterol tiene que ver con la enfermedad cardiovascular o es una consecuencia de que comemos demasiado o de que X. De hecho, hace poco veía como que el colesterol no... el tema de la oxidación, de las FOMCES y una serie de cuestiones que parece ser que el colesterol no tenga nada que ver con la enfermedad cardiovascular, pero yo ahí no me puedo... pero sí, es una correlación. No sabemos si es causal, es como lo de las calcetines. Usted ha dicho que la homeopatía que calcula. Una de las cosas más maravillosas del día de hoy es esto. O sea, hemos juntado hoy dos visiones bastante opuestas de la ciencia, de la sanidad, de las cosas que nos afectan cada día. Esto no es, claro, estamos en el ámbito de convencer que es un hecho, que es la verdad, y no, o sea, es un partido de fútbol, dos equipos, y yo quería poder tener la oportunidad de explicar a esos dos equipos en la misma sala y que hablemos de que hay algo más allá de esas profesiones que se pueden juntar. Eso me parece muy chulo, porque no quiero responder su argumento confrontándolo, porque algunas cosas de las que ha dicho también de acuerdo contigo, tenemos que entrar en cosas de muy larga discusión. La cuestión es, yo nunca he dicho que la homeopatía no cure, he dicho que la homeopatía no tiene principio activo cuando no lo tiene, y a veces que sí lo tiene, nosotros tenemos para otra cosa. Y después, yo no hablo nunca de no curar, yo no hablo de curar, pero que yo no hablo nunca de curar o no curar. Vale, son opiniones y sí, objetivamente es un hecho. ¿Qué haces es un negocio? Es un hecho. Las conclusiones que sacamos de ahí, de ese hecho, ya depende de nuestra forma de pensar, de nuestra visión del mundo, de la ciencia, etc. Lo único que quiero decir es eso. He dejado muchas cosas, me he dejado la vacuna, todo el mundo con gripe, mucho tema con la vacuna. Me he dejado la sonda electromagnética, me he dejado no sé qué más cosas, muchas cosas. Da igual, porque la idea era eso, juntar a dos visiones, además de la ciencia y tal, no estoy cerrando. Yo estoy cerrando. Y a mí yo estoy súper contento con lo que ha pasado de